Amigos, les agradezco por votar y participar en la encuesta que hice la semana pasada. Como ven, las votaciones hablaron y volveré a hacer videos de otras temáticas, junto a los videos de fútbol. Yo veré qué día los acomodo y qué espacio les daré a estos nuevos videos. Ahora sí, continuemos. Hola amiguitos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. El tema que nos trae hoy es el de selecciones de fútbol que no creerías que hayan participado en algún mundial. Esta es la tercera parte de esta saga y posiblemente la última. En este video voy a mencionar a 10 selecciones, y si por casualidad no está un país que esperabas que estuviera, seguramente está en alguna de las dos partes anteriores. Bueno, ahora sin más introducción, comencemos. Número 1, Corea del Norte. La selección norcoreana ha participado en 2 Copas del Mundo. Su primera participación se dio en el Mundial de Inglaterra 1966. Compartió su grupo con la Unión Soviética, que la derrotó por un 3-0, con Chile donde empató a un gol, y con Italia, donde los asiáticos lograron derrotar a los italianos por un 1-0. Clasificó segunda de su grupo y en cuartos de final se enfrentó a Portugal. El partido fue sorpresivo ya que, Corea del Norte derrotaba a los portugueses por 0-3 en los primeros 25 minutos. Pero, la Portugal de Eusebio le dio la vuelta al marcador, ganando al final por un 5-3, con 4 goles de Eusebio y dejando fuera a los coreanos. Después de 44 años, Corea del Norte volvió a participar, en esta ocasión en Sudáfrica 2010. Esta selección compartió el grupo junto a Brasil, que les derrotó por un 2-1. También se enfrentó en su grupo a Portugal, que humilló a la pobre selección norcoreana, metiéndole un 7-0. Cerró su participación en el Mundial 2010, perdiendo 3-0 contra Costa de Marfil. Fue la peor selección de ese Mundial. Número 2, Alemania Democrática. Esta selección fue una de las dos mitades de la Alemania dividida después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque esta fue como la hermana pobre de los alemanes. En fin. Su única participación se dio en el Mundial de Alemania Federal 1974. En aquel mundial compartió grupo junto a Chile, Australia, y la Alemania Federal. Los alemanes derrotaron por 2-0 a la selección australiana. Después empató a un gol con los chilenos. Y en el partido más peligroso de ese mundial, esta Alemania derrotó a su hermana gemela, por un 1-0. Así fue como esta Alemania clasificó primera de su grupo junto a la Alemania Federal. En la segunda fase compartió el grupo junto a los Países Bajos, o sea Holanda, también con Brasil y Argentina. Cayó en su primer partido por un 1-0 contra la Canariña. Después, perdió contra Holanda por un 0-2. Ya eliminada, empató en su último partido a un gol con Argentina. Número 3, Eslovaquia. Esta selección antes de ser independiente, pertenecía a la selección de Checoslovaquia, conjunto que llegó a 2 finales del mundo. Eslovaquia quedó como la hija que no heredó nada de la antigua selección. Bueno, su única participación se dio en Sudáfrica 2010. Se enfrentó en su grupo a Paraguay, Italia y Nueva Zelanda. En su primer partido empató a un gol contra Nueva Zelanda. En su segundo juego perdió por un 0-2 contra Paraguay, y en el tercer partido sorprendió, ya que venció por un 3-2 a la vigente campeona de ese entonces, Italia, eliminándola y clasificando ellos como segundos de grupo. En octavos de final se enfrentaron a Holanda y por un 2-1 cayeron y quedaron fuera de su único mundial. Número 4, Islandia. Creo que todos fuimos algo islandeses en este Mundial de Rusia 2018, tras ver cómo esta selección pequeña iba a su primera cita orbital. Creo que sobra decir en qué Mundial participó. Se enfrentó en su grupo a Argentina, donde logró empatar a un gol. En su segundo juego se enfrentó a Nigeria, donde perdieron por un 2-0. En su tercer juego, cayeron por un 1-2 ante la selección de Croacia, y así quedaron eliminados en primera ronda. Número 5, Nueva Zelanda. Los oceánicos han participado en 2 mundiales hasta la fecha. Su primera participación se dio en el Mundial de España 1982, donde compartió su grupo con Escocia, Brasil y la Unión Soviética. Esta selección perdió sus 3 partidos. Cayó por un 5-2 contra Escocia, luego cayó con un 3-0 contra la Unión Soviética, y finalmente perdió por un 4-0 contra Brasil. Después de 28 años regresó a los mundiales, más concretamente a Sudáfrica 2010. Compartió su grupo con Eslovaquia, y como ya dije antes, empató a un gol.
En el siguiente partido empató a un gol con Italia, y finalmente en su último partido, empató sin goles ante Paraguay, y así, quedó fuera del Mundial en el tercer lugar. Número 6, Panamá. La selección panameña fue la otra debutante en Rusia 2018 junto a Islandia. Todos sabemos cómo le fue, pero hagamos un repaso. Primero, se enfrentó en su primer partido a Bélgica, cayendo goleada por un 3-0. En su segundo juego se enfrentó a Inglaterra, donde cayó humillada por un 6-1. Finalmente, en su tercer juego se enfrentó a Túnez, donde también cayó por un 1-2. Acabó en el último lugar de su grupo, y fue la peor selección de ese mundial. Número 7, Eslovenia. La selección de Eslovenia ha participado en 2 Copas Mundiales de Fútbol. Antes de ser una selección independiente, perteneció a Yugoslavia. Bueno, su primera participación como Eslovenia se dio en el Mundial de Corea-Japón 2002. En su primer partido se enfrentó a España, y perdió con un 3-1. En su segundo partido se enfrentó a la selección de Sudáfrica, donde cayó con un 1-0. En su partido final, volvió a caer, esta vez ante la selección de Paraguay, por un 1-3. 8 años después, jugó su segundo y último mundial, y como han visto en este video, este fue Sudáfrica 2010. En su primer juego se enfrentó a Argelia, donde ganaron, por un 0-1. En su segundo juego empató a 2 goles ante la selección de Estados Unidos. En el tercer partido de fase de grupos, se enfrentó a la selección de Inglaterra, donde cayó por un 0-1. De esa manera quedó en el tercer lugar de su grupo, quedando fuera. Número 8, Senegal. La selección de Senegal ha participado en 2 mundiales. Su primer participación fue en Corea-Japón 2002. En su primer partido se enfrentó a la vigente campeona de ese mundial, Francia, y sorprendieron tras derrotarla por un 0-1. En el siguiente partido se enfrentó a Dinamarca, y ahí empataron a un gol. En el tercer partido y último de fase de grupos se enfrentó a Uruguay, y dicho partido quedó empatado a 3 goles. La selección africana quedó segunda de su grupo, y avanzó a octavos de final. En octavos se enfrentó a Suecia, logrando vencerlos por 2-1 avanzando a cuartos de final. En cuartos de final se enfrentó a Turquía, y hasta ahí llegó su primer participación, tras caer por un 1-0. Su segundo mundial fue Rusia 2018. En este mundial se enfrentó en su primer partido a Polonia, ganando por un 1-2. En su segundo partido empató a 2 goles ante la selección de Japón. Y en el último partido, cayó por un 0-1 ante Colombia. Finalizó su grupo empatando en todo con la selección de Japón, con goles a favor, en contra, partidos ganados, perdidos, empatados, y en su partido no se sacaron diferencia. Tras esto se recurrió al fair play para desempatar, y ahí fue donde Senegal quedó fuera, por tener más tarjetas amarillas que los nipones. Número 9. Irlanda del Norte. Este país, perteneciente al Reino Unido, ha hecho presencia en 3 mundiales. Su primera participación se dio en Suecia 1958. En su primer partido de ese mundial, logró ganar por 1-0 a Checoslovaquia. En el siguiente juego fue derrotada por la selección argentina, por un 3-1. En su siguiente partido, empató por 2 goles ante la selección de la Alemania Federal. Irlanda del Norte tuvo que jugar un partido de desempate con la selección de Checoslovaquia para definir el segundo lugar de su grupo, derrotando a los checoslovacos por un 2-1. Así fue como quedó en el segundo lugar del grupo, avanzando a cuartos de final y enfrentándose a la selección de Francia. Francia goleó por un 4-0 a los irlandeses. La segunda participación de ellos se dio en España 1982. Su primer partido se dio ante la selección de Yugoslavia, empatando sin goles. El siguiente partido fue otro empate, ante la selección de Honduras, a un gol. Su tercer partido fue ante la selección española, ganándole por un 0-1. De esa manera, Irlanda del Norte avanzó a la segunda fase, primera del grupo. En la segunda fase, que fue en un grupo, se enfrentó a Austria y Francia. Su partido ante Austria quedó en un empate a 2 goles. Y su partido ante Francia quedó 4-1 a favor de los franceses, eliminando a los irlandeses. Su tercera participación y última fue en México 1986. Compartió el grupo junto a Argelia, donde empataron a un gol. Luego, se enfrentó a España, donde perdieron por un 1-2. Y finalmente se enfrentó a Brasil, donde perdieron por un 0-3. Así quedaron terceros de grupo y fueron eliminados. Número 10, Turquía. La selección de Turquía ha hecho 2 presencias en mundiales.
Su primer mundial fue Suiza 1954, donde se enfrentó a la selección de Alemania, cayendo por un 4-1. Después se enfrentó a Corea del Sur, logrando derrotarle con un 7-0. Los turcos jugaron un partido de desempate, otra vez contra Alemania, perdiendo por un 7-2, y quedando fuera. Su segundo, y mejor mundial fue Corea-Japón 2002. En su primer partido se enfrentó a Brasil, donde cayeron por un 2-1. Su siguiente partido fue mejor, ya que empató a un gol ante la selección de Costa Rica. En el tercer partido se enfrentó a la selección de China, donde ganaron 3-0 y avanzaron a la siguiente ronda segundos de grupo. En octavos de final se enfrentó a una de las anfitrionas, Japón. Los otomanos vencieron a los nipones por 0-1 y avanzaron a cuartos. En cuartos de final se vio las caras ante Senegal, que ya la mencioné. Lograron vencer a los africanos por un 0-1 y avanzó a semis. En semifinales volvió a enfrentar a Brasil, y volvieron a perder, esta vez por un 1-0. Pero bueno, su consuelo fue vencer a Corea del Sur en el partido por el tercer puesto, por un 2-3, habiendo anotado Hakan Şükür el gol más rápido de los mundiales, a los 11 segundos. Y bueno amigos, hasta acá llega el video, espero que les haya gustado. Si consideran que faltó un equipo que ustedes pensaban que iba a aparecer, les invito a ver las otras dos partes, que de pronto esa selección está ahí, o si no, coméntenla y veré si hago una cuarta parte, aunque es jodido, ya que muchas selecciones de ahí las podrían conocer ya. Bueno, si se puede, haré una cuarta parte con sugerencias. Entonces, si les gustó el video, denle like, comenten, compartan, suscríbanse al canal. Síganme en Facebook, en Twitter, y escríbanme a mi email. Y como dije al inicio, también subiré videos de otras temáticas aparte del fútbol al canal, ya que ustedes votaron, y la democracia ganó. Así que les aviso que mi próximo video será un tal, al cual me nominaron hace unas semanas. Y no es de fútbol. Bueno, y ahora sin nada más que decir me voy, se despide GanChris5.